Gloria a Dios. El Señor Jesucristo mandó bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo a aquellos discípulos que se hicieran cuando se fuera a las naciones gentiles a predicar el Evangelio. Y en esta hora voy a presentar evidencias históricas de la práctica del bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo a través de todos los tiempos, incluido pues el primer siglo. ¿Cómo debemos bautizarnos? Como dice un coro, como mandó el Salvador, como mandó Jesús, nuestro Señor. Aunque muchos bautizan en un solo nombre, diciendo es que Pedro dijo que bautizáramos en el nombre de Jesucristo nomás. Pedro no dijo que bautizaran en el nombre de Jesucristo nomás. Y Pedro además estaba aludiendo a Mateo 28:19, cuando dijo que se bautizaran a aquellos judíos que habían rechazado a Jesús, pero ahora lo estaban recibiendo, porque ellos creían en el Padre, ellos creían en el Espíritu Santo, pero habían rechazado al Hijo y tenían que hacer un énfasis marcado de que recibían a Cristo. Por eso, cuando Pedro les dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, lo que les está diciendo es que tenían que invocar primeramente, previo arrepentimiento, tenían que invocar para bautizarse primeramente el nombre de Jesús, y entonces se les aplicaba el bautismo. Y esto lo vemos aún en la misma historia que quedó plasmada aún desde el primer siglo. Pero sobre esto, que Pedro lo que les está indicando, que se arrepientan primeramente y seguidamente que invoquen el nombre de Jesucristo para ser bautizados, es lo que les está diciendo Pedro. No que se bauticen en un solo nombre, sino que para ser bautizados invoquen el nombre de Jesús. Les estaba diciendo a los judíos que ahora, constreñidos, arrepentidos, le habían dicho, varones hermanos, a él y a los apóstoles, ¿qué haremos? Porque habían escuchado el mensaje del Evangelio y habían entendido que ellos habían entregado a la muerte a Jesús. Pero ahora tenían la oportunidad de arrepentirse. Estamos hablando lo que sucedió en el día de Pentecostés. Y que primero se tiene que invocar el nombre de Jesús y enseguida se tiene que aplicar el bautismo como dijo Jesús. La escritura y la historia lo prueban. En el fragmento de Dis 7.1.3, escrito entre el siglo I y el siglo II, leemos, atención, leemos esto. El bautizante invoca sobre el bautizando el nombre de Curios ex Christos. Enseguida los nombres del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el siglo primero y en el siglo segundo se estaba aplicando el bautismo como lo mandó Jesús, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pero además se estaba aplicando como instruyó Pedro antes de ser metidos en el agua, antes de ser sumergidos en el agua, y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Invocar el nombre de Jesús. Por eso dice aquí, el bautizante invoca sobre el bautizando el nombre de Curios ex Christos, es decir, el nombre del Señor Jesucristo se invocaba primero y enseguida se aplicaba la fórmula de bautismo al sumergirlo al agua. ¿Cómo es esto? Bueno, ellos decían al bautizando, al que se iba a bautizar, le decía el bautizante, el que lo iba a bautizar, le decía, en el nombre del Señor Jesucristo, te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El escrito antiguo aquí, que he leído, dice claramente eso. Después de invocar el nombre de Jesucristo,
Enseguida los nombres del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fragmento de 10.7.1.1.3. Y seguimos con las evidencias históricas de la práctica del bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y vámonos a la Didaché, escrita entre el 65 y 85 del primer siglo. Y dice la Didaché, un documento de instrucción cristiana, de instrucción a los cristianos, que circuló por todo el mundo conocido, porque se escribió prácticamente a la par en que se estaban escribiendo los evangelios, esta Didaché. Algunos la sitúan entre 65 y 85. La mayoría la sitúan entre las mismas fechas en que se escribieron las epístolas y los 4 evangelios. Y dice la Didaché, escrita en el primer siglo, para aquellos que dicen que no se aplicó el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero, y así. Dice la Didaché, bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva. Pero si no tienes agua viva, bautiza entonces con otra agua. Es el capítulo 7 de la Didaché. Cuando los unitarios que niegan el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo niegan la Trinidad y quieren presentar pruebas, nunca las pueden presentar, presentan puras mentiras, puras tergiversaciones de la Biblia, del Nuevo Testamento y un fragmento de la Didaché en donde no viene este fragmento. Ignoran este fragmento para que sus mismos adeptos, engañados por ellos, no abran los ojos. Y lo vuelvo a leer, lo que dice la Didaché. Bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva. Pero si no tienes agua viva, bautiza entonces con otra agua. La Didaché, pues, escrita en el siglo I, entre el 65 y 85, pero que la mayoría están de acuerdo en que fue escrita casi a la par de los evangelios y las epístolas, es decir, entre el 64 y el 65 del primer siglo. Y continuando, pues, con otra evidencia. En su apología dirigida a los romanos, Justino Mártir, en el siglo II, también habló sobre el bautismo ordenado por el Señor Jesucristo. Y dice él, aquellos que están convencidos que lo que enseñamos es cierto y que desean vivir de acuerdo con ello, les instruimos. Dice. Entonces los llevamos a un lugar donde hay agua, pues son regenerados en la misma forma que nosotros somos. Reciben luego el lavamiento de agua en el nombre de Dios, dice. Y enseguida dice el Padre y el Señor del universo, y de nuestro Salvador Jesucristo, y del Espíritu Santo. Los 3 nombres. Menciona aquí Justino Mártir. Reciben luego el lavamiento de agua en el nombre de Dios, dice. Es decir, ahí está indicando la invocación del nombre de Jesús cuando dicen el nombre de Dios. A diferencia del fragmento de 7.1.3 que menciona directamente el nombre de Cristo, el nombre de Curios ex Christos, el Señor, el nombre del Señor Jesucristo se invoca y enseguida los nombres del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y Justino Mártir, para Cristo usa a Dios, porque Jesucristo es el Hijo de Dios, engendrado por Dios, por tanto es Dios junto con el Padre y junto con el Espíritu Santo. Nosotros somos hombres pecadores arrepentidos de nuestros pecados, a quienes Cristo cuando nos arrepentimos nos perdonó lavándonos con su sangre preciosa, y nosotros somos hijos de Dios por adopción. Por tanto, nosotros no podemos ser Dios, ni dioses ni diosesitos.
Así que muy acertado Justino Mártir cuando dice que reciben luego el lavamiento de agua en el nombre de Dios, aludiendo a Jesucristo como Dios, y enseguida dice, en el nombre del Padre y el Señor del universo, y de nuestro Salvador Jesucristo y del Espíritu Santo. Es decir, el bautismo en los tres nombres. Justino Mártir en el siglo II. Y aún hay más datos históricos que demuestran que el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo se aplicó desde el principio de la Iglesia, desde el primer siglo. Pero para los entendidos y temerosos de Dios, basta con esto. Para los que no son necios ni pertenecen a una secta, que están comprometidos a defender la instrucción, la enseñanza de sus sectas, aun cuando en el fondo sus mismos corazón y sus mismas conciencias les están gritando, tú sabes que lo que estás diciendo son mentiras y que los que te están refutando tienen la razón. El bautismo es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque la Trinidad es real en la Biblia. Sus mismas conciencias se lo dicen, pero tienen que defender lo que la secta unitaria, que se dice la mejor iglesia, la única, les enseña. ¿Por qué? Porque han recibido un lavado de cerebro. Es decir, han sido enajenados. Por eso, aunque saben que se les está diciendo la verdad, la rechazan. Y uno de ellos, la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, tan peleoneros como eran antes y ahora ya no pueden pelear. Así que, aunque los apostólicos nieguen la historia, no puede permanecer oculta. La historia les refuta. Han hecho caso omiso a la Biblia y claro, que están haciendo también caso omiso a la historia. Nunca les van a citar ellos cuando los estén engañando la historia. La historia que les refuta su mentira de que el bautismo según Mateo 28:19 no se aplicaba en los primeros siglos. Cristiano, entiende y no te juntes con aquellos que bautizan en un solo nombre, porque te haces como ellos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aprende, pues, que invocar el nombre de Jesús no es bautizar en el nombre de Jesús, sino que al bautizar tienes que aplicar el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, invocando el nombre de Jesús, precedido el bautismo de la invocación del nombre de Jesús, como está pues en el fragmento de Dis 7.1.3. Y termino pues estas evidencias históricas de la práctica del bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Los termino leyendo este primer pasaje con el que empecé. El bautizante invoca sobre el bautizando el nombre de Curios ex Christos, enseguida los nombres del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora voy a leer en español las palabras griegas. Curios ex Christos, en español, leyendo el fragmento y con esto termino. El bautizante invoca sobre el bautizando el nombre del Señor Jesucristo, enseguida los nombres del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseguida pues, de pronunciar los nombres, lo metía, lo sumergía en el agua al bautizando. Dios te bendiga, hermano. Espero que no seas necio. Si has estado siendo engañado y estás cayendo en este tema, levántate. Apártate de los unitarios, que se dicen unicitarios para disfrazar que son unitarios. Son unitarios. Apártate de ellos. Dios te bendiga.